7 de la mañana con 21 minutos, estamos en la rotativa del aire, edición dominical. Noemí Mamani y Carlos González los estamos acompañando a esta hora de la mañana. Y a raíz de que un sujeto atacó sexualmente a una mujer en el Metropolitano y que habría también hecho lo mismo con otras víctimas, es importante conocer cuál es el procedimiento para denunciar este tipo de actos en el transporte público. Lo vamos a conversar con Valeria Obispo, especialista de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo está, Valeria? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Carlos. Buenos días, Noemí. Nuevamente agradecer a RPP por el espacio que está brindando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para difundir este tema tan importante como es el protocolo de atención ante actos de acoso sexual en el transporte público. Precisamente, ¿qué medidas establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para prevenir el acoso sexual en el transporte público? Sí. Claro, Carlos. Como sabemos, tenemos el protocolo de atención ante actos de acoso sexual. Establece el procedimiento para poder accionar ante estos sucesos, como se dio en el caso que ocurrió el día viernes por la tarde. ¿Cómo se debe proceder? Si somos testigos de un acto de acoso sexual o la víctima, lo que tenemos que hacer de manera inmediata es informar al conductor, al cobrador o a algún miembro de la tripulación de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que puedan resguardar a la víctima, puedan mantener en custodia al agresor, aprenderlo, y de manera inmediata llamar al 105, número de la Policía Nacional de Perú, para poder informar de lo que está ocurriendo. Si en el camino donde estamos dirigiendo a la víctima hacia la comisaría hay un agente policial, el agente policial puede detener al agresor o informar a algún fiscalizador de la ATU, Serenazgo o quien puede estar presente. En el caso de provincia se informa a la policía o al inspector de Sutran. De manera inmediata se lleva al agresor a la comisaría para poder formular la denuncia. Es importante y reitero de que se tiene que activar este protocolo no solo con la denuncia de la víctima, sino también con la denuncia del testigo, de quien esté presenciando. Como vimos en este último episodio lamentable, en los videos que RPP difundió, se vio cómo la participación ciudadana ante este hecho fue importante, ¿no? Ahí se vio que los pasajeros intervinieron. Entonces, recuerdo y exhorto al público oyente de que es importante no ser indiferentes. Debemos intervenir ante estos actos si somos testigos, porque a veces la víctima no solo puede ser una mujer, puede ser un niño, una niña, un adolescente, que a veces lamentablemente por el temor que tienen de expresar estas situaciones o estas experiencias no lo hablan. Pero si somos testigos, denunciemos para poder tomar las acciones correspondientes. Claro, y cuando una persona es víctima, Valeria, a veces no sabe cómo reaccionar y ese momento no puede hacer algo ni denunciar, y por eso es que es importante la participación de los testigos, de las personas que están viajando en la lucha contra estos pervertidos que abordan un servicio de transporte público en las ciudades, en las provincias. En ese sentido, Valeria, me gustaría consultarte, ¿cuál es el protocolo en el caso, digamos, del conductor? ¿Qué es lo que debería hacer el conductor? ¿Sale de la ruta? ¿Conduce a esta persona a una comisaría? ¿O es que solamente los ciudadanos? ¿O lo entregamos al fiscalizador? Ese punto, por favor, acláranos, porque hay que entender que hay muchas personas que también están yendo al trabajo, están yendo a hacer sus actividades y por esa razón muchos dejan. No debería ser así, digo, pero ¿qué hacemos en ese caso? No, así es, Noemí. Es importante de que informar al conductor y cobrador. Ellos, por ser los operadores de servicio de transporte, tienen que accionar. De manera inmediata que se formule la denuncia, tienen que dirigir a la víctima hacia la comisaría. Pero si es que en la ruta hay una autoridad, como menciono nuevamente, algún fiscalizador de la ATU, un serenazgo, un policía, no acercarlo para que esta autoridad se encargue de hacer, como estamos viendo en las imágenes en estos momentos, ¿no? El representante de la ATU recibe la denuncia del ciudadano y ahí creo que posteriormente lo dirigen al agresor a la comisaría de Alfonso Ugarte. Entonces ya, claro, el conductor continúa su ruta, pero ya dejó en resguardo a la víctima con la autoridad competente. Recordemos de que el protocolo establece claramente de que si el conductor hace caso omiso a la denuncia, es susceptible a una sanción. El Reglamento Nacional de Administración... Ahora, sí, dígame.
Sí, Valeria, ¿y cómo se puede promover la denuncia de casos de acoso sexual en el transporte público en aquellas ciudades donde no existe una ordenanza municipal para este tipo de conductas? Así es. En estos casos se aplica lo establecido en el Código Penal, porque recordemos que el acoso sexual es un delito y el Código Penal establece los procedimientos y las sanciones correspondientes. En el caso de que no haya una ordenanza municipal, de manera inmediata se aplica el Código Penal. ¿Qué es lo que dice ese Código Penal, por favor, Valeria, para que los conductores, las personas que tienen que ver en este caso, lo entiendan y puedan actuar como se debe? Claro, asimismo, al momento de ser testigos o presenciar estos actos, se tiene que informar a la autoridad o formular la denuncia ante la comisaría, y posteriormente se inicia el procedimiento penal que corresponde al agresor. Recordemos que la sanción puede ser más de 2 años de pena privativa de libertad. ¿Y qué pasa si el conductor no lo hace? No. ¿Qué sanción? Nos hablaba de algunas sanciones si es que el conductor de la unidad vehicular no colaboraba, hacía caso omiso a este tema. Así es, como mencioné hace unos minutos, si el conductor hace caso omiso a esta denuncia, se tiene que informar a las autoridades de lo ocurrido. Es importante tomar nota de la placa o identificar al conductor, porque en esos casos sí se puede identificar al conductor. Hacemos la consulta, como digo, la participación ciudadana es muy importante para poder hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades de transporte, y se le puede abrir un proceso sancionador, se le retiene la licencia de conducir y va a estar sujeto a un procedimiento para posiblemente, que podría concluir, y que escuchen los conductores, podría concluir en la posible inhabilitación para prestar el servicio por un periodo de 60 días, lo dice el reglamento. ¿Y en esto están comprendidos también los cobradores? Los cobradores, lo que sucede es que acá quien tiene la licencia para prestar el servicio es el conductor. Pero también tenemos que notificar la omisión del cobrador, porque también al momento de omitir estaría también siendo partícipe de este delito. Y sí, se podría presentar la denuncia en un contexto señalando que quienes participaron y quienes no participaron o será un caso omiso. Recordemos que la omisión también es un delito. Exacto. Y qué bueno que nos los recuerdas, porque a veces se nos olvida y a veces uno como usuario no sabe cuáles son sus derechos, cuáles son las funciones, las obligaciones de un conductor, de un boletero, un cobrador al momento de estar a bordo de una unidad vehicular y ser testigos o tal vez incluso víctimas de un depravado al interior de estos servicios. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Si puede, por favor, usted expresar algún mensaje para las personas que han sido víctimas de pronto de repente no ahora, a veces nunca hablamos, pero ¿podrían aún poner la denuncia si es que en algún momento han sido víctimas de acoso dentro de una unidad? Claro que sí. Este tipo de actos son sancionables en cualquier momento, porque se está vulnerando nuestra integridad física. Y recordemos, y como tú muy bien mencionas, Noemí, exhortamos desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que la víctima de la agresión sexual, el testigo, recordemos por favor, el testigo, quien está presenciando estos actos, también denuncia. El protocolo se activa no solo con la denuncia de la víctima, sino también del testigo, al conductor, al cobrador, a los operadores de transportes. Por favor, respetar lo establecido en la normatividad, porque sí hay consecuencias ante un caso de omisión. No tengan miedo, niños, niñas, adolescentes, ustedes no van solos. Habemos todo un cuerpo de personas involucradas para poder defender y resguardar su integridad y sus derechos. Muchísimas gracias, Valeria, por esta valiosa información sobre un problema tan delicado y grave. Las víctimas deben saber, como muy bien lo recalcabas, deben saber que no están solos, que hay muchos, estamos atentos, ¿no? Atentos para evitar que esto suceda, que este tipo de casos suceda. Valeria Obispo, especialista de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy amable y muy buenos días. 7:31 a.m. Vamos a la pausa, Noemí. Vamos a actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más información aquí en la Rotativa del Aire en RPP, la voz de todo el Perú.